Nunca imaginé que compartiría esta historia, una que he guardado en lo más profundo de mi ser, temeroso y con la incertidumbre de ser creído o no. Mi nombre es Antonio, y lo que viví en las montañas de Sierra Nevada cambiaría para siempre mi percepción del mundo y de lo que se esconde en sus rincones más oscuros. Era un senderista apasionado. Desde niño, me sentía atraído por la naturaleza, sus vastos bosques y ríos siempre fueron para mí un refugio del ajetreo de la ciudad. Esa conexión profunda con la tierra me llevó a organizar esa excursión con mis amigos más cercanos, Lucas, el bromista del grupo, Marta, siempre valiente y aventurera, y Sofía, con su sensatez y amor por la fotografía. Juntos, planeamos una ruta de 3 días por Sierra Nevada, un desafío que ansiábamos conquistar. El primer día amaneció claro y soleado, un presagio prometedor. Mochilas al hombro, botas bien atadas, y una energía juvenil que nos impulsaba hacia adelante. La ruta que elegimos era conocida por sus impresionantes vistas y su desafiante terreno. Durante las primeras horas, todo era risas y bromas, intercaladas con el clic constante de la cámara de Sofía capturando cada momento. Sin embargo, conforme avanzábamos, el cielo comenzó a oscurecerse de manera ominosa. Al principio, no le dimos importancia, después de todo, un poco de lluvia no nos detendría. Pero no era una simple lluvia lo que se cernía sobre nosotros. En cuestión de horas, una tormenta feroz se desató con una violencia que ninguno de nosotros había experimentado antes. Los relámpagos rasgaban el cielo, y el trueno retumbaba como una bestia enfurecida. Empapados hasta los huesos y luchando contra el viento, nos vimos obligados a buscar refugio. Por suerte, o eso creímos entonces, encontramos una cabaña abandonada. Parecía antigua, olvidada por el tiempo, sus ventanas rotas y la pintura desgastada. No era el lugar más acogedor, pero nos ofrecía un techo para resguardarnos de la furia de la naturaleza. Al entrar, notamos que la cabaña estaba más deteriorada de lo que parecía desde fuera. Las tablas del suelo crujían con cada paso, y un olor a moho invadía el aire. La tormenta rugía afuera, un monstruo furioso que parecía querer tragarse el mundo entero. Nos encontrábamos en la cabaña, cada uno procesando a su manera la decisión de refugiarnos allí. Sofía, con su cámara colgando inútilmente a su lado, miraba por la ventana rota, observando cómo las gotas de lluvia se estrellaban contra el cristal. Lucas trataba de hacer bromas para aliviar la tensión, pero su voz se perdía en el sonido ensordecedor del viento. Marta, con una determinación que siempre la caracterizaba, exploraba cada rincón de la cabaña, buscando algo útil o al menos interesante. En una esquina, cubierta por años de abandono y telarañas, Marta descubrió la trampilla. Estaba oculta bajo una vieja alfombra deshilachada, y solo se hizo visible cuando la apartó, revelando un pesado acceso de madera. Nos reunimos alrededor, contemplando la escalera que se hundía en las tinieblas. ¿Qué creéis que hay abajo?, preguntó Lucas, intentando sonar emocionado en lugar de asustado. Sofía se encogió de hombros, su interés despertando a pesar de la situación. Podría ser simplemente un sótano viejo, o algo más, dijo ella, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y aprensión. La curiosidad, mezclada con la necesidad de mantenernos ocupados mientras la tormenta arreciaba afuera, nos impulsó a investigar. Con esfuerzo, logramos abrir la trampilla, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Armados con linternas que afortunadamente llevábamos en nuestras mochilas, decidimos explorar lo que yacía debajo. La escalera crujía bajo nuestro peso, cada paso un recordatorio del abandono y el olvido de aquel lugar. Al llegar abajo, nos encontramos en un espacio angosto, las paredes de piedra húmedas al tacto, el aire frío y estancado. Lucas fue el primero en avanzar, iluminando el camino con su linterna. «Parece una especie de bodega», murmuró. Sin embargo, no era una bodega común. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados, algunos tan desgastados por el tiempo que apenas se podían distinguir. Marta, con su conocimiento de historiadora, se acercó a examinarlos. «Esto no parece obra de un aficionado», comentó, su voz teñida de asombro y una pizca de miedo. A medida que avanzábamos, el espacio se ampliaba, revelando estanterías polvorientas con frascos y objetos que parecían pertenecer a otra época. Sofía, superando su inicial reticencia, comenzó a tomar fotografías,
capturando cada detalle extraño y anacrónico. De repente, un ruido nos sobresaltó. Sonaba como algo arrastrándose, un roce suave pero inconfundible en la quietud del sótano. Lucas apuntó su linterna hacia el origen del sonido, pero solo encontró más oscuridad. «¿Habrá algo vivo aquí abajo?», susurró, su voz apenas audible. Nos agrupamos, cada uno mirando en una dirección, esperando que la luz de nuestras linternas nos protegiera de lo desconocido. El sonido no se repitió, pero la sensación de no estar solos en aquel sótano se intensificó. Fue Marta quien sugirió volver arriba. «No sabemos qué hay aquí, y no creo que queramos averiguarlo», dijo con seriedad. A medida que subíamos de nuevo hacia la relativa seguridad de la cabaña, no podía evitar sentir que algo nos observaba desde las sombras, algo antiguo y paciente. Al cerrar la trampilla detrás de nosotros, intenté convencerme de que era solo mi imaginación, exacerbada por el miedo y la tormenta. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo había cambiado, que habíamos despertado algo que debió haber permanecido oculto y olvidado. El sonido de la tormenta se intensificó, como si la naturaleza quisiera recordarnos que no estábamos a salvo ni siquiera en ese refugio improvisado. La cabaña, aunque nos protegía de la lluvia y el viento, tenía su propio conjunto de horrores. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y a algo más, algo que no podíamos identificar pero que nos ponía los nervios de punta. Lucas intentaba mantener el ánimo, contando historias que en cualquier otro contexto nos hubieran hecho reír. Pero en aquel momento, sus palabras se perdían en un vacío de miedo y tensión. Sofía, abrazando su cámara como si fuera un talismán de protección, miraba fijamente la trampilla, como si esperara que en cualquier momento algo surgiera de ella. Marta, siempre la más práctica, revisaba sus mapas y buscaba en su teléfono señal, pero la tormenta había dejado nuestros dispositivos inservibles. La luz del día comenzó a desvanecerse, y con ella, cualquier vestigio de normalidad. Encendimos una pequeña fogata en la vieja chimenea para calentarnos y proporcionar algo de luz. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que a cada momento parecían cobrar vida propia. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los sonidos. Al principio, pensamos que eran producto de la tormenta, el viento silbando a través de las grietas, la madera vieja asentándose. Pero a medida que la noche avanzaba, los sonidos se volvían más definidos, más intencionados. Eran ecos de algo moviéndose, no solo en el sótano debajo de nosotros, sino también alrededor de la cabaña. Algo rasgaba la madera, arañaba las paredes, como si quisiera entrar. ¿Lo oís? ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Cada uno de nosotros estaba demasiado concentrado en escuchar, en intentar discernir la fuente de aquellos ruidos. De repente, un golpe fuerte contra la puerta nos hizo saltar. La fogata parpadeó, proyectando sombras erráticas que bailaban frenéticamente en las paredes. Lucas se armó de valor y se acercó a la puerta, linterna en mano. «¿Quién está ahí?», gritó, pero solo el viento le respondió. Decidimos turnarnos para vigilar mientras los demás intentaban descansar, aunque ninguno de nosotros pudo cerrar los ojos realmente. Yo tomé el primer turno, sentado cerca de la puerta, escuchando los sonidos que ahora parecían rodear la cabaña. Era una cacofonía de crujidos, susurros y golpes que me hacían cuestionar mi cordura. En un momento de silencio, casi imperceptible, escuché algo que heló mi sangre, un susurro, una voz susurrando mi nombre. «Antonio», decía, arrastrando las letras en un tono que no parecía humano. Miré a mis amigos, todos dormidos o fingiendo estarlo, y me pregunté si estaba imaginando cosas. Pero entonces lo escuché de nuevo, más claro, más cercano. «Antonio». La noche se convirtió en una eternidad de terror y susurros. Cada ruido, cada sombra parecía estar viva, observándonos, acechando. Y mientras la tormenta rugía afuera, algo más oscuro y siniestro se movía en las sombras, llamándonos, esperándonos. El tiempo en la cabaña se prolongó como una pesadilla interminable, con cada uno de nosotros sumido en un estado de alerta constante. A medida que el amanecer comenzó a asomar, la tormenta finalmente comenzó a ceder, pero la sensación de inquietud y peligro no desapareció con ella. Exhaustos pero incapaces de descansar,
decidimos que era hora de investigar más a fondo. La luz del día traía un poco de valor y la esperanza de que lo que habíamos escuchado fuera simplemente el producto de nuestra imaginación exacerbada por el miedo. Tenemos que saber con qué estamos lidiando, dijo Marta, su voz firme a pesar del evidente agotamiento. Nos equipamos nuevamente con nuestras linternas y abrimos la trampilla. El sótano parecía diferente a la luz del día, menos amenazador, pero aún así inquietante. Descendimos con cautela, inspeccionando los extraños símbolos en las paredes. Esto parece algún tipo de ritual o, no sé, algo antiguo, murmuró Sofía, capturando cada detalle con su cámara. Explorando más a fondo, encontramos una pared que parecía fuera de lugar, como si ocultara algo. Lucas, impulsado por una mezcla de curiosidad y temeridad, comenzó a empujar y golpear la pared, hasta que una sección cedió, revelando un pasaje oculto. «Mirad esto», exclamó. El pasaje era estrecho y húmedo, las paredes cubiertas de musgo y tierra. Avanzamos en fila, con el corazón latiendo aceleradamente ante la posibilidad de descubrir qué se escondía en aquel lugar. Después de unos metros, el pasaje se abrió a una cámara subterránea más amplia. En el centro de la cámara, había un altar de piedra, cubierto de marcas y símbolos similares a los del pasillo. Sobre él, yacían objetos que parecían ser ofrendas, joyas, monedas antiguas, y algo que parecía ser un diario viejo y desgastado. Marta se adelantó para examinar los objetos más de cerca, mientras yo iluminaba el diario con mi linterna. «Esto es increíble», dijo Marta, su voz temblorosa. «Estas ofrendas podrían ser centenarias. Y este diario parece ser de alguien que vivió aquí hace mucho tiempo». Con manos temblorosas, abrí el diario. Las páginas estaban amarillentas y el texto era difícil de descifrar, pero lo que pude leer me heló la sangre. Hablaba de una criatura, un ser convocado desde algún lugar oscuro y antiguo, un guardián de la cabaña y sus secretos. El autor del diario describía cómo la criatura había sido encerrada en aquel sótano, sellada detrás de la pared que Lucas había derribado. Mientras leía, los sonidos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y cercanos. Rasguños, golpes, como si algo estuviera tratando de liberarse. Levanté la vista del diario, encontrando los ojos de mis amigos llenos de terror. «Tenemos que salir de aquí», susurré, cerrando el diario de golpe. Nos apresuramos a salir del pasaje oculto, pero mientras lo hacíamos, el suelo tembló bajo nuestros pies, y un rugido ensordecedor resonó a través de los túneles. Algo había sido liberado, y ahora, sabíamos que no estábamos solos en aquella cabaña abandonada. La criatura del diario estaba suelta, y temíamos lo que podría hacer ahora que su ira había sido despertada. Apenas habíamos regresado al nivel superior de la cabaña cuando los sonidos en el sótano se intensificaron. Era como si la furia de la criatura se hubiera desatado por completo tras nuestro descubrimiento. Los golpes contra las paredes subterráneas resonaban con una violencia que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía, su voz temblorosa reflejando el pánico que todos sentíamos. Lucas, con la mirada fija en la trampilla, parecía considerar si debíamos intentar sellarla de alguna manera. Marta, por su parte, estaba absorta en el diario, como si buscara alguna clave o solución en sus páginas desgastadas. «Debemos salir de esta cabaña», dije finalmente, intentando mantener la calma. «No podemos quedarnos aquí con esa cosa suelta abajo». Con cautela, nos movimos hacia la puerta, esperando no hacer ningún ruido que pudiera llamar la atención de aquello que estaba en los túneles del sótano. Pero al acercarnos, pudimos observar cómo una densa niebla comenzó a envolver la cabaña. Al abrir la puerta, nuestra visibilidad era nula. Cerré la puerta de nuevo, pensando qué hacer mientras mis compañeros movían algunos muebles sobre la trampilla. Estábamos atrapados, no podíamos arriesgarnos a salir y sufrir un accidente en la montaña mientras que desde la trampilla del sótano escuchábamos lo que temíamos fuera una criatura desconocida enfurecida. Escuchamos aterrados como algo escarbaba debajo de la madera de la trampilla, al no poder atravesarla, se deslizó debajo del suelo. Aguantamos la respiración y los extraños sonidos cesaron. De repente, un fuerte golpe contra la puerta principal nos sobresaltó. Algo estaba intentando entrar.
¿Sería posible que el ser hubiera escapado del sótano y hubiera salido al exterior? Nos apresuramos a bloquear también la entrada con lo que pudimos, una vieja mesa, sillas, cualquier cosa que ofreciera resistencia. Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más desesperados. En un momento de silencio, escuchamos un sonido diferente, algo que se arrastraba por la chimenea. Con horror, nos dimos cuenta de que lo que estuviera fuera estaba intentando encontrar otra manera de entrar. Corrimos hacia la chimenea, pero antes de que pudiéramos hacer algo, una forma oscura y retorcida cayó al suelo de la cabaña con un golpe sordo. La criatura era más horrenda de lo que podríamos haber imaginado. Era grande, con extremidades largas y desproporcionadas, y una piel que parecía moverse y cambiar de forma. Sus ojos, dos pozos de oscuridad, nos miraban con una intensidad que helaba la sangre. Sin pensarlo, nos dispersamos, intentando encontrar un lugar donde escondernos o alguna forma de defendernos. La criatura se movía con una agilidad sorprendente, sus extremidades golpeando el suelo y las paredes mientras nos bloqueaba la salida. En un momento de desesperación, agarré una rama encendida de la chimenea. Con el corazón latiendo desbocado, me enfrenté a la criatura, agitando la antorcha hacia ella. Para mi sorpresa, retrocedió, como si temiera el fuego. Aprovechando ese momento, grité a los demás para que se reunieran conmigo. ¿El fuego? ¿Le tiene miedo al fuego? Juntos, improvisamos antorchas y comenzamos a empujar a la criatura hacia la trampilla. Con cada movimiento, el monstruo emitía un sonido que era una mezcla de gruñido y chillido, un sonido que no olvidaré jamás. Finalmente, logramos retener a la criatura mientras retrocedíamos hacia la única salida que nos quedaba, el sótano. Con un esfuerzo conjunto, abrimos la trampilla, pasamos al otro lado y la bloqueamos, colocamos contra ella todo lo que pudimos encontrar. Exhaustos, heridos y temblando, nos alejamos, manteniendo las antorchas encendidas como nuestra única barrera contra la oscuridad que nos rodeaba. Sabíamos que la criatura aún estaba cerca, tal vez buscando otra forma de alcanzarnos. Pero por ahora, habíamos sobrevivido a nuestro primer encuentro directo con el horror que se escondía en las profundidades de la cabaña. A pesar de haber evitado sus ataques, ahora nos encontrábamos encerrados en el sótano, y la sensación de terror no disminuyó. Sabíamos que nuestra seguridad era una ilusión frágil, y la incertidumbre sobre lo que haría la criatura a continuación nos mantenía en un estado de alerta constante. Decidimos que nuestra única opción era buscar otra salida, así que comenzamos a explorar la estructura en busca de alguna otra vía de escape. Durante nuestra búsqueda, encontramos un pasadizo oculto detrás de un viejo armario en ruinas. Con la esperanza de que nos llevara a alguna parte segura, entramos. El pasadizo descendía en espiral, alejándonos del nivel del suelo y llevándonos a un laberinto subterráneo. Las paredes eran de piedra fría y húmeda, y el aire era pesado y difícil de respirar. Con cada paso, el silencio era absoluto, roto solo por el eco de nuestros propios movimientos. A medida que avanzábamos, el laberinto se volvía más complejo, con pasillos que se bifurcaban en múltiples direcciones. Debemos mantenernos juntos y marcar nuestro camino, sugerí, arrancando un pedazo de tela de mi camisa para atarlo en una de las bifurcaciones. Caminamos durante lo que parecieron horas, cada giro y cada cruce aumentaba nuestra sensación de desorientación. En un momento dado, escuchamos un sonido que nos detuvo en seco. Era un murmullo, una especie de susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si lo habíamos imaginado, pero luego lo escuchamos de nuevo, más claro esta vez, como una conversación susurrada en un idioma desconocido. De repente, Lucas se detuvo y señaló hacia adelante. ¿Veis eso?, susurró. Frente a nosotros, apenas visible en la oscuridad, había una luz tenue. Con cautela, nos acercamos. La luz provenía de una pequeña sala iluminada por velas. En el centro, había una mesa cubierta de libros antiguos y extraños artefactos. Marta se adelantó para examinar los objetos. Esto parece algún tipo de estudio oculto, dijo con asombro. Entre los objetos había un mapa del laberinto, con anotaciones escritas en un idioma que no podíamos entender. Mientras explorábamos la sala, un ruido nos sobresaltó.
Algo se arrastraba hacia nosotros por el pasillo por el que habíamos venido. Sin tiempo para pensar, apagamos rápidamente las velas y nos escondimos en las sombras, conteniendo la respiración. La criatura apareció en la entrada de la sala, su silueta oscura recortada por la luz del pasillo. Se movía lentamente, como si estuviera buscando algo o a alguien. Permanecimos inmóviles, esperando que se fuera. Después de lo que pareció una eternidad, la criatura se alejó, desapareciendo de nuevo en la oscuridad del laberinto. Una vez que estuvimos seguros de que se había ido, encendimos de nuevo una vela. Tenemos que encontrar la salida de este laberinto, dije, mi voz apenas un susurro. Y rápido. Con el mapa del laberinto en nuestras manos, pero sin la capacidad de descifrar completamente sus marcas y símbolos, nos sumergimos de nuevo en los pasillos oscuros y confusos del subsuelo. La tensión de ser descubiertos por la criatura nos mantenía en un estado de alerta constante, con cada sombra y cada ruido enviando oleadas de pánico a través de nosotros. Marta, con su conocimiento de historia, intentaba descifrar las anotaciones del mapa, mientras Lucas y Sofía mantenían la vigilancia. Creo que algunas de estas marcas podrían indicar trampas o áreas peligrosas, murmuró Marta, su dedo deslizándose sobre el papel antiguo. Avanzábamos lentamente, cada paso medido y cauteloso. En un momento dado, Lucas, quien iba al frente, se detuvo bruscamente, levantando su mano en señal de alto. «Escuchad», susurró. Un sonido suave, casi imperceptible al principio, llegaba a nuestros oídos. Era un murmullo, una conversación susurrada que no parecía tener origen discernible. Nos quedamos inmóviles, intentando identificar la dirección del sonido, pero era como si viniera de todas partes. De repente, Sofía, quien estaba en la retaguardia, soltó un grito ahogado. Nos volvimos para verla señalando hacia atrás, donde una sombra se movía sigilosamente hacia nosotros. Era la criatura, su forma oscura y retorcida apenas visible en la penumbra. Sin tiempo para pensar, corrimos. El laberinto se convirtió en un torbellino de pasillos y giros mientras huíamos, el sonido de nuestros perseguidores resonando detrás de nosotros. El miedo nos daba alas, pero también nos desorientaba, haciendo más difícil recordar el camino que habíamos tomado. En medio de nuestra frenética carrera, Sofía tropezó y cayó. Lucas y yo nos apresuramos a ayudarla a levantarse, pero en ese momento, la criatura nos alcanzó. Con un gruñido gutural, se lanzó hacia nosotros. Instintivamente, levanté la antorcha que aún llevaba, y la criatura retrocedió momentáneamente, detenida por el fuego. Aprovechando ese breve respiro, nos levantamos y continuamos corriendo. El mapa había sido abandonado en el caos, dejándonos sin guía en aquel laberinto enloquecedor. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron y nuestras piernas se debilitaron, tomando giros al azar, esperando desesperadamente encontrar una salida o un lugar para escondernos. Finalmente, agotados y sin aliento, nos escondimos en una pequeña cavidad en la pared, apagando la antorcha para no atraer a la criatura. Allí, en la oscuridad asfixiante del laberinto, escuchamos los sonidos del ser buscándonos, su respiración pesada y sus pasos arrastrándose a lo largo de los pasillos. Nos abrazamos, temblando, sin saber cuánto tiempo podríamos permanecer escondidos o si alguna vez encontraríamos el camino de regreso a la superficie. Allí estábamos, escondidos en la cavidad de una pared húmeda y fría, en un silencio absoluto. Podíamos sentir el aliento cálido y pesado de la criatura mientras pasaba cerca de nuestro escondite, buscándonos incansablemente en la oscuridad del laberinto. Cada susurro de sus pasos era como una condena que resonaba en nuestros oídos. A pesar del terror, nos aferrábamos a la esperanza de que nos pasaría por alto. Cuando finalmente los pasos se alejaron, nos permitimos respirar. «Necesitamos un plan», susurró Lucas, su voz temblorosa. Marta asintió en la oscuridad. «No podemos seguir huyendo sin rumbo. Necesitamos una estrategia para escapar de este laberinto y de esa cosa». Sofía, cuya cámara había sido su compañera inseparable hasta aquel momento, la sostuvo con manos temblorosas. «Tengo una idea», dijo con voz débil. «Podemos usar el flash de mi cámara para desorientarla». Nos dio algo de tiempo cuando la enfrentamos con el fuego. «Eso podría funcionar», dije, considerando la propuesta.
Pero necesitamos saber hacia dónde vamos. Sin el mapa, estamos caminando a ciegas. Marta, que había estado reflexionando en silencio, intervino. Recuerdo algunas de las marcas del mapa. Si logramos llegar a la cámara donde encontramos los libros y los artefactos, tal vez podamos encontrar una salida desde allí. Decididos, salimos de nuestro escondite, moviéndonos con cautela por los pasillos del laberinto. Sofía lideraba el camino, lista para usar el flash de su cámara en cualquier momento. Lucas y yo vigilábamos nuestras espaldas, mientras Marta intentaba guiarnos basándose en su memoria del mapa. El laberinto parecía aún más enrevesado y amenazante que antes. Cada sombra parecía cobrar vida, y cada eco nos hacía saltar. Avanzábamos lentamente, intentando no hacer ruido, pero el ambiente húmedo y las superficies irregulares dificultaban nuestro avance. De repente, en uno de los pasillos, nos topamos de frente con la criatura. Su presencia era aterradora, una masa de sombras y contorsiones. Sofía, reaccionando rápidamente, disparó el flash de su cámara. La criatura se detuvo, claramente afectada por la luz intensa. Aprovechando el momento, corrimos. La criatura, recuperándose rápidamente, comenzó a perseguirnos con un rugido furioso. El sonido de sus pasos era como un tambor en nuestros oídos, impulsándonos a correr más rápido. Finalmente, llegamos a la cámara con los libros y los artefactos que buscábamos. Buscamos frenéticamente algún signo de una salida alternativa. En uno de los rincones, Marta descubrió una pequeña grieta en la pared. «Aquí», gritó, señalando la grieta que apenas era visible. La abertura era estrecha, pero parecía lo suficientemente grande para que pudiéramos pasar a través de ella. Uno a uno, comenzamos a escabullirnos por la grieta, mientras la criatura se acercaba cada vez más a la cámara. Justo cuando estaba a punto de alcanzarnos, el último de nosotros logró pasar por la grieta. La criatura golpeó la pared con furia, pero la abertura era demasiado pequeña para ella. Nos alejamos lo más rápido que pudimos por el nuevo pasillo que habíamos encontrado, mientras los rugidos de la criatura se desvanecían detrás de nosotros. Aunque no sabíamos dónde nos llevaría este nuevo pasillo, había un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estábamos un paso más cerca de encontrar una salida y escapar de la pesadilla que se había apoderado de nuestras vidas. El pasillo nos llevó a través de un laberinto aún más enrevesado que el anterior. Era un sistema de túneles desconocido, sin los símbolos ni las marcas que habíamos visto en los anteriores. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y húmedo, y una sensación de desolación se asentaba en nosotros. Nuestros recursos eran escasos. La comida que llevábamos se había acabado y el agua comenzaba a ser una preocupación. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la posibilidad de escapar. Sin embargo, no teníamos otra opción más que seguir adelante, impulsados por la delgada esperanza de encontrar una salida. El cansancio y la desesperación nos afectaban a todos, pero era Lucas quien parecía estar sufriendo más. Había comenzado a cojear, una lesión en el pie que había tratado de ocultar, pero que ahora era evidente. Había sido el último en atravesar la grieta y al parecer la criatura había conseguido arañarle. «Tengo que detenerme», dijo finalmente, apoyándose contra la pared del túnel. «No puedo seguir así». Descubrió su herida y un escalofrío me recorrió al verla. Parecía infectada con algún tipo de veneno que ennegrecía su piel y podíamos ver cómo se iba extendiendo, subiendo desde su pierna hasta el muslo. Sofía y Marta intentaron consolarlo, pero sabíamos que cada minuto que pasábamos era un minuto que nos acercaba a la criatura. «Debemos continuar», dije con voz temblorosa. «Lucas, puedes apoyarte en mí, te ayudaremos». Pero Lucas negó con la cabeza. «No. Me quedaré aquí. Iréis más rápido sin mí, ya no puedo siquiera mover la pierna». Puedo intentar detenerla si viene». Su propuesta nos golpeó como un puñetazo. «No podemos dejarte aquí», protestó Marta, lágrimas en los ojos. «No vamos a abandonarte». Lucas sonrió débilmente. «Siempre fui el más lento del grupo. Es mi decisión. Tal vez pueda daros algo de tiempo».
Ninguno de nosotros quería aceptar su decisión, pero en lo más profundo, sabíamos que tenía razón. Podíamos ver a tiempo real cómo la infección subía por su cuerpo, casi llegando a la cadera en los pocos minutos que habíamos parado. Con el corazón roto y las lágrimas corriendo por nuestras mejillas, nos despedimos de Lucas, prometiéndole que encontraríamos una salida y buscaríamos ayuda para poder rescatarle, aunque todos pensábamos que sería demasiado tarde. Continuamos adelante, guiados por la memoria de Lucas y la determinación de no dejar que su sacrificio fuera en vano. No mucho después, escuchamos los sonidos de la criatura acercándose y la voz de Lucas. Nos detuvimos, incapaces de avanzar, mientras los sonidos de una lucha desesperada llegaban a nuestros oídos. Entonces, un grito penetrante resonó por los túneles, seguido de un silencio sobrecogedor. Sabíamos que Lucas había encontrado su fin, pero en ese acto de valentía, nos había dado una oportunidad. Continuamos, empujados por la urgencia y el dolor. Fue entonces cuando, casi por accidente, descubrimos algo extraordinario. En uno de los túneles, las paredes estaban cubiertas con inscripciones y dibujos que describían una historia antigua. Las imágenes mostraban a la criatura, pero también a un grupo de figuras humanas que, al parecer, la adoraban. Marta interpretó rápidamente las inscripciones. Esto parece la historia de la criatura. Es como si la gente que viviera aquí la adorara como si fuera un protector de algún tipo. Las imágenes también mostraban un objeto, algo que parecía ser clave en la relación entre la criatura y los humanos. Si encontráramos ese objeto, tal vez podamos controlar a la criatura o al menos entender cómo detenerla, sugirió Sofía, mirando las inscripciones con renovado interés. Con una nueva pista en nuestras manos, pero con el dolor de la pérdida de Lucas, continuamos nuestra búsqueda a través del laberinto, esperando encontrar el objeto misterioso o una salida que nos llevara de vuelta a la superficie. La determinación de honrar el sacrificio de Lucas nos impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Seguimos avanzando por los intrincados pasajes subterráneos, guiados ahora por las antiguas inscripciones que habíamos encontrado. Las imágenes en las paredes parecían contar una historia de culto y control sobre la criatura y parecían aludir cada cierto tiempo al objeto de poder. Avanzamos con cautela, cada rincón del laberinto se sentía como un acertijo por resolver. Estas marcas, dijo Marta, señalando hacia un conjunto de símbolos que se repetían en varias secciones, parecen indicar una dirección. Siguiendo su intuición, tomamos una ruta que nos llevó a un sector del laberinto que no habíamos explorado antes. El aire en esta nueva área era diferente, cargado con una energía que no podíamos explicar. Los pasillos se estrechaban y las paredes se alzaban, casi como si estuviéramos caminando a través de un cañón subterráneo. Cada paso resonaba, amplificado por la estrechez del lugar. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una cámara amplia, iluminada por una luz tenue y misteriosa que parecía emanar de las propias rocas. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, yacía un objeto que inmediatamente captó nuestra atención. Era una especie de amuleto, tallado en una piedra oscura y pulsante, rodeado de símbolos que habíamos visto en las inscripciones. Sin embargo, antes de que pudiéramos acercarnos, la criatura emergió de las sombras, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Su presencia era aún más aterradora en la claridad de la cámara, sus ojos brillaban con una inteligencia malévola. Sofía, con un valor que no sabía que tenía, tomó la iniciativa. Levantó su cámara y disparó una serie de flashes hacia la criatura mientras gritaba, haciéndola retroceder momentáneamente, dándonos a Marta y a mí la oportunidad de correr hacia el amuleto. Mientras Marta intentaba descifrar cómo usarlo, yo me enfrenté a la criatura que ya se había recuperado de la primera impresión, lanzando a Sofía hacia un lado sin miramientos, armado solo con una antorcha improvisada. La criatura se abalanzó, sus garras extendidas hacia mí, pero en ese momento, el amuleto en manos de Marta emitió un pulso de luz intensa. La criatura se detuvo en seco cubriéndose la cara, como si el amuleto tuviera poder sobre ella. Marta, con una voz firme que no parecía ser la suya, habló en un idioma desconocido, posiblemente replicando los sonidos de las inscripciones que habíamos visto. La criatura, sometida por el poder del amuleto, retrocedió lentamente, retrocediendo a las sombras de donde había venido. Nos quedamos sin aliento, mirando el amuleto con una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué es esto?,
Preguntó Sofía levantándose, su voz temblorosa. No lo sé, respondió Marta, pero creo que es la clave para controlar a la criatura, o al menos para mantenerla a raya. Con el amuleto en nuestro poder, sentimos una oleada de esperanza. Ahora teníamos una forma de defendernos, una herramienta para enfrentar el terror que nos había perseguido en las profundidades de la tierra. Con renovada determinación, comenzamos a buscar una salida de la cámara, esperando que el amuleto nos llevara de vuelta a la superficie y a la seguridad. Empuñando el amuleto como un escudo más preciado, continuamos nuestra travesía a través del laberinto subterráneo, ahora con una mezcla de temor y determinación. Marta, manteniendo el amuleto en alto, lideraba el camino, mientras Sofía y yo vigilábamos cualquier signo de peligro. La criatura, aunque reacia, no se había ido del todo, su presencia acechante era una sombra constante en nuestros pasos, persiguiéndonos. El laberinto parecía interminable, cada pasillo y cámara se entrelazaba en una red compleja que desafiaba nuestra comprensión y sentido de la orientación. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comenzamos a notar un cambio en el ambiente. La opresiva sensación de encierro daba paso a un aire más fresco, y la oscuridad absoluta comenzaba a disiparse, sugiriendo la cercanía de una salida. De repente, en un giro inesperado del pasillo, una luz débil pero clara se filtraba a través de una grieta en la roca. Un haz de esperanza brillaba ante nosotros. Con renovado vigor, nos apresuramos hacia la fuente de luz, encontrando una pequeña abertura que daba al exterior. La luz del día nunca había parecido tan brillante, tan llena de vida. Sin embargo, nuestra alegría fue efímera. Al acercarnos a la salida, la criatura emergió de las sombras con un rugido ensordecedor, bloqueando nuestro único camino a la libertad. Marta, con una valentía temeraria, se enfrentó a la bestia, sosteniendo el amuleto con manos firmes. El objeto emitió un destello de luz, forzando a la criatura a retroceder momentáneamente. «Corred», gritó Marta, «yo la detendré». Sofía y yo nos negamos a dejarla atrás, pero Marta insistió con una determinación férrea. «Es la única manera». Y dos. Sofía y yo nos apresuramos a escalar por la abertura, ayudándonos mutuamente a superar la roca resbaladiza y áspera. Al alcanzar la superficie, nos volvimos justo a tiempo para ver a Marta enfrentándose valientemente, manteniendo a la criatura a raya con el poder del amuleto. Grité que retrocediera, que nos siguiera, pero en ese momento, la criatura, en un acto de furia desesperada, se lanzó sobre Marta con un grito agónico. En ese instante crítico, el amuleto brilló con una intensidad cegadora. Un estruendo sordo resonó desde el interior del laberinto, seguido de un silencio absoluto. Cuando pudimos volver a ver, el túnel se había derrumbado. Comenzamos desesperadamente a mover las rocas que tapaban la salida del túnel, pero solo encontrábamos más y más rocas, algunas tan grandes que éramos incapaces de moverlas. Sofía y yo, exhaustos y desconsolados, nos encontramos en la superficie, solos y sin aliento. El sol se estaba poniendo, bañando el paisaje en tonos de oro y rojo. A nuestro alrededor, la naturaleza seguía su curso, ajena a los horrores que habíamos enfrentado bajo tierra. Nos abrazamos, compartiendo el dolor de haber perdido a nuestros amigos, pero también el alivio de estar vivos. La criatura, junto con el amuleto y los secretos del laberinto, habían quedado atrás, sellados en las profundidades de la tierra. Con pasos pesados y corazones aún más pesados, comenzamos a caminar, buscando el camino de regreso a la civilización. La historia que llevábamos con nosotros era una de terror, pérdida y supervivencia, una historia que nadie creería, pero que estaría grabada en nuestras almas para siempre. Nos encontrábamos en un terreno desolado y desconocido. La pérdida de Marta y Lucas pesaba sobre nosotros como una losa, pero sabíamos que debíamos seguir adelante para honrar su sacrificio. Con el sol poniéndose, cada sombra parecía un recordatorio del horror que habíamos dejado atrás. Comenzamos a caminar sin rumbo fijo, guiados únicamente por el instinto de alejarnos de ese lugar maldito. Nuestro estado era lastimoso, estábamos sucios, exhaustos y desorientados. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y el dolor, tanto físico como emocional. Mientras la noche caía, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Sin comida ni agua, nuestras posibilidades de sobrevivir en la naturaleza disminuían con cada hora que pasaba.
Nos abrazamos, compartiendo calor y consuelo, mientras la realidad de nuestra situación se asentaba. Fue entonces cuando escuchamos el sonido distante de un helicóptero. Al principio, pensamos que era una alucinación, un cruel truco de nuestras mentes agotadas. Pero el sonido se hizo más fuerte, más claro. Aquí, grité con todas mis fuerzas, agitando los brazos en un intento desesperado de llamar la atención. Para nuestra sorpresa y alivio, el helicóptero se acercó, sus luces iluminando la oscuridad como un faro de esperanza. Aterrizó en un claro cercano, y 2 rescatistas descendieron rápidamente, corriendo hacia nosotros. «Estamos aquí», gritó Sofía, su voz cargada de alivio y agotamiento. Los rescatistas nos envolvieron en mantas y nos ofrecieron agua, examinándonos por heridas y signos de hipotermia. Informamos rápidamente del derrumbe de la cueva, con la esperanza de que ellos pudieran desenterrar la salida y poder ayudar a nuestra amiga, de lo cual dieron parte al instante, solicitando un equipo de rescate con el material adecuado. Mientras nos llevaban hacia el helicóptero, uno de ellos habló por radio, informando de nuestra localización y estado. A bordo del helicóptero, mientras nos alejábamos de la zona, miré hacia abajo, hacia la vasta extensión de naturaleza salvaje que ocultaba el laberinto subterráneo y sus horrores. Pensé en Marta y Lucas, en su valentía y sacrificio. El vuelo hacia la civilización fue un torbellino de emociones. Sofía y yo nos aferramos el uno al otro, sabiendo que éramos los únicos testigos de una verdad que pocos creerían. A medida que las luces de la ciudad se hacían visibles, sentí una mezcla de alivio y pesar. Estábamos a salvo, pero a un costo inimaginable. Nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas después de lo que habíamos experimentado en las profundidades oscuras bajo la tierra. A bordo del helicóptero, Sofía y yo mirábamos hacia abajo, observando cómo la vasta extensión de tierra se alejaba. Nuestros corazones aún latían con fuerza por la adrenalina, y nuestros pensamientos estaban invadidos por la mezcla de alivio y tristeza. Sin embargo, nuestra odisea estaba lejos de terminar. De repente, el piloto del helicóptero gritó una advertencia. A través de la ventana, vimos una sombra oscura moviéndose a gran velocidad, no sabría decir si estaba volando o había saltado con una fuerza increíble, siguiendo al helicóptero. Era la criatura, emergiendo de las profundidades de la tierra, desafiando lo imposible para continuar su cacería. El helicóptero se tambaleó cuando la criatura, con un poder incomprensible, saltó y se agarró a uno de los patines de aterrizaje. Los rescatistas, entrenados para situaciones de emergencia, mantuvieron el temple y trataron por todos los medios de deshacerse del ser, pero sus esfuerzos parecían ineficaces contra la piel gruesa y oscura de la bestia. Sofía y yo, impulsados por el instinto de supervivencia, nos unimos a la lucha. Busqué algo, cualquier cosa, que pudiera ser usado como arma. Encontré una bengala de emergencia, y con un grito de desafío, la encendí y la arrojé hacia la criatura. La bengala estalló en un destello de luz y calor. Por un momento, la criatura retrocedió, soltando el patín del helicóptero. El piloto aprovechó la oportunidad para ganar altura, tratando de sacudirse al monstruo. Pero la criatura no se rindió. Con una agilidad aterradora, saltó y volvió a agarrarse al helicóptero, su peso haciendo que la aeronave se inclinara peligrosamente. Uno de los rescatistas, en un acto de valentía extrema, se acercó al borde y disparó otra bengala a quemarropa, contra el rostro de la criatura, que soltó un rugido ensordecedor, pero no soltó su presa. En un momento de desesperación, recordé el amuleto y cómo había reaccionado la criatura ante él. «Sofía, la cámara», grité. «¿Usa el flash?» Sofía, comprendiendo al instante, tomó su cámara y comenzó a disparar una serie de flashes intensos directamente a los ojos de la criatura. Bajo el asalto de luz, la bestia finalmente soltó su agarre, cayendo desde el helicóptero hacia la tierra abajo. El piloto, ahora con el control restablecido, maniobró el helicóptero lejos de la zona. Miramos hacia abajo, donde la criatura, aunque herida, se levantaba y desaparecía en la densa vegetación. El resto del vuelo fue un torbellino de emociones. Los rescatistas nos miraban con una mezcla de asombro y respeto, sabiendo que habíamos sobrevivido a algo incomprensible. Sofía y yo nos abrazamos, llorando por la pérdida y por la vida que aún nos quedaba por delante. Al aterrizar,
fuimos recibidos por equipos de emergencia y llevados rápidamente a un hospital. La llegada fue un torbellino de actividad. Nos trasladaron rápidamente a la sala de emergencias, donde nos trataron por deshidratación, lesiones menores y el shock traumático de nuestra experiencia. A pesar del ajetreo a nuestro alrededor, me sentí distante, como si una parte de mí todavía estuviera atrapada en las profundidades oscuras de aquel laberinto. Las preguntas comenzaron casi de inmediato. Policías y otros funcionarios se acercaron, intentando comprender lo que habíamos experimentado. Les contamos nuestra historia, la pérdida de nuestros amigos, el descubrimiento del laberinto, la criatura, pero nuestras palabras parecían caer en oídos incrédulos. ¿Cómo podrían creer en un relato tan fantástico y aterrador? Nuestro relato de los eventos fue recibido con escepticismo. Las autoridades no podían creer nuestra historia de laberintos subterráneos y criaturas monstruosas. Pero nosotros sabíamos la verdad. A pesar de nuestras heridas y cicatrices, habíamos sobrevivido. Habíamos enfrentado horrores inimaginables y habíamos salido vivos. En los días siguientes, mientras nos recuperábamos en el hospital, la historia de nuestra desaparición y milagroso rescate se difundió. Periodistas y curiosos se agolpaban fuera del hospital, ansiosos por obtener alguna declaración nuestra. Pero las autoridades nos mantenían aislados, citando nuestra recuperación y la necesidad de una investigación más profunda, mientras habían enviado equipos de rescate a la cueva según nuestras indicaciones y las de los rescatistas. Una tarde, un hombre de aspecto severo y traje oscuro entró en mi habitación. Se identificó como agente de una rama de seguridad del gobierno. Su tono era frío, sus palabras directas. Lo primero que me indicó fue que lamentablemente no habían podido rescatar a nuestros amigos, de hecho, solo habían localizado a Marta bajo el derrumbe. Luego, sin darme un segundo para recuperarme, me explicó que la historia de nuestra experiencia en las montañas debía mantenerse en secreto, que revelar la verdad sobre lo que habíamos encontrado representaba un riesgo que no estaban dispuestos a tomar. Me quedé atónito. ¿Cómo podríamos simplemente olvidar lo que habíamos vivido, las vidas que se habían perdido? Pero el agente fue inquebrantable, su mirada dejaba claro que no había lugar para el debate. Es por su seguridad y la del público en general, afirmó. Sofía y yo fuimos eventualmente dados de alta del hospital. Nos asignaron una escolta temporal para garantizar nuestra seguridad y privacidad, pero sabíamos que también estaban ahí para asegurarse de que guardáramos silencio. Nos sentimos atrapados en una red de secretos y mentiras, incapaces de revelar la verdad de nuestra aterradora aventura. En los días que siguieron, traté de retomar las riendas de mi vida, pero la sombra de lo que habíamos vivido me perseguía. Los recuerdos de Marta y Lucas, valientes hasta el final, me atormentaban. Sofía y yo nos mantuvimos en contacto, los únicos que podían entender completamente lo que habíamos pasado. Nuestra vida había cambiado para siempre. Habíamos enfrentado horrores inimaginables y habíamos sobrevivido. ¿Pero a qué costo? La verdad sobre lo que habíamos descubierto en las profundidades de aquellas montañas permanecía oculta, silenciada por aquellos que temían su revelación. Nosotros, los únicos testigos, llevábamos ahora el peso de ese secreto, un recuerdo constante de la oscuridad que se esconde en los rincones olvidados del mundo. Los días posteriores a nuestra liberación del hospital se convirtieron en una nebulosa de entrevistas y reuniones con oficiales gestionadas y guionizadas en todo momento por el gobierno. A pesar de la insistencia de las autoridades para que mantuviéramos nuestra historia en secreto, la verdad pesaba en mi conciencia como una carga insoportable. Sofía y yo, unidos por nuestra experiencia compartida, nos encontrábamos a menudo, hablando en voz baja sobre lo que habíamos vivido, lo que habíamos perdido. El gobierno nos había proporcionado una historia para contar al público, una excursión que había salido mal, un accidente trágico en el que habíamos perdido a nuestros amigos. Pero cada vez que repetía esta versión oficial, sentía que traicionaba la memoria de Marta y Lucas, que merecían que se conociera su valentía y sacrificio. A medida que pasaban los días, mi deseo de revelar la verdad se intensificaba. No podía soportar la idea de que la existencia de aquella criatura y el laberinto siguieran siendo un secreto. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar, me detenía el recuerdo de las advertencias de la gente del gobierno y la posibilidad de poner en peligro a más personas.
La presión de guardar este secreto comenzó a afectar mi vida cotidiana. Tenía pesadillas constantes, en las que me veía de nuevo en los oscuros pasillos del laberinto, escuchando los sonidos de la criatura persiguiéndome. Sofía, igualmente afectada, se convirtió en mi única confidente, la única persona con quien podía compartir mis miedos y frustraciones. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me di cuenta de que estaba siendo seguido. Al principio, pensé que era paranoia, pero pronto se hizo evidente que alguien me vigilaba. Era como si el gobierno estuviera asegurándose de que cumpliéramos con nuestro silencio. Finalmente, como un método de terapia, escribí sobre la expedición, el descubrimiento del laberinto, las inscripciones en las paredes, la criatura, y la trágica pérdida de nuestros amigos. Sabía que era peligroso, pero sentía la necesidad de que la verdad no se perdiera. Una noche, mientras Sofía y yo nos reuníamos, decidimos que, aunque no podíamos hablar abiertamente, encontraríamos una manera de preservar nuestra historia. Planeamos dejar pistas, documentos ocultos y grabaciones que, si bien no revelaban directamente nuestra experiencia, podrían guiar a alguien más hacia la verdad. Aunque ahora vivimos con el miedo constante de ser descubiertos, hay una pequeña esperanza de que, algún día, alguien descubra nuestra historia y entienda lo que habíamos pasado. Con cada día que pasa, me aferro a la idea de que, a pesar del silencio impuesto, la verdad de nuestra aterradora aventura encuentre la luz. Así, nuestra vida continúa, marcada por el recuerdo de lo que habíamos vivido y el peso del secreto que llevamos. En las profundidades de la tierra, tenéis que saber que la criatura y sus misterios permanecen ocultos, esperando ser descubiertos de nuevo. Y nosotros, los únicos testigos, vivimos con la esperanza de que algún día, nuestra historia sería contada, revelando los terrores que se esconden en las sombras del mundo para poder evitar un nuevo enfrentamiento y que nadie más pague por ello. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.